Una de las principales actividades del ser humano en esta creación es el trabajo. Como ya sabemos, hermanos, el trabajo no fue una maldición de Dios ni resultado de la caída del hombre. De hecho, ya hemos visto en otras ocasiones que el trabajo antecede a la caída del hombre y que fue puesto por Dios para hacerle bien al hombre. De manera que el trabajo es una bendición. Que el hombre hoy en día se queje de él y no lo vea así, hermanos, es el resultado de la caída y otros factores que iremos viendo el día de hoy. Pero el trabajo en sí mismo no solo es bueno, sino que también es muy necesario, hermanos, para el correcto desarrollo del ser humano. Dios puso el trabajo como un bien y como algo muy necesario para el desarrollo del ser humano, tanto física, intelectual y emocionalmente. Sí, hermanos, el trabajo nos beneficia tanto física, intelectual y emocionalmente. Con todo esto, la manera en que el hombre sin Dios se ha organizado para esta labor no solo ha producido descontento, sino que también la manera en que el hombre se ha organizado para el trabajo es lo que ha producido el fastidio y el dolor que el hombre experimenta en el trabajo. Y esto debido a la forma injusta, codiciosa e idolátrica en el que el hombre estableció las condiciones, estructuras o sistemas para la realización del trabajo. El trabajo en sí mismo, como dijimos ya, es bueno y es benéfico. Lo malo, hermanos, y la razón del descontento y el fastidio del hombre por el trabajo no se debe a Dios ni al trabajo en sí mismo, sino a la forma injusta, codiciosa e idolátrica en la que el hombre estableció las condiciones, las estructuras o sistemas para la realización de este trabajo. En otras palabras, es el entorno, la organización y la forma en la que se lleva a cabo lo que trajo todas estas malas consecuencias. Pero no solo la codicia idolátrica del hombre sin Dios ha afectado las condiciones en las que se realiza el trabajo, sino que también el enemigo de nuestras almas ha hecho mucho para, corrompiendo un bien dado por Dios, causar daño al hombre, apartarlo de Dios y conducirlo a adorar a la bestia. Entonces, la bestia usa las condiciones, las estructuras y los sistemas laborales para apartar al hombre de Dios y llevarlo a la adoración de la bestia. Vamos a tratar de demostrar que así es, hermanos. Así que el día de hoy, con la ayuda del Señor, vamos a ver la bestia en la industria y el sistema laboral. La bestia en la industria y el sistema laboral. Estos dos son puntos que mencionamos en nuestra estructura desde el principio que habríamos de ver como puntos separados. Sin embargo, los vamos a ver juntos, hermanos, dada su estrecha relación simbiótica. Es decir,
El uno alimenta al otro y viceversa. La industria establece los sistemas laborales y los sistemas laborales alimentan la industria y así. Y para esto, hermanos, les invito a que me acompañen, por favor, al libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo número 2, versículo 18 al 20. Libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, capítulo número 2, versículo número 18 al 20. Dice la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras primeras son más que las postreras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Hasta allí, hermanos. Antes de comenzar todo este desarrollo, les quiero recordar brevemente, hermanos, en qué consistían las enseñanzas de Jezabel. La enseñanza de Jezabel es la misma, recuerden ustedes, que la de los Nicolaitas, y la misma que era llamada la doctrina de Balaam. Es decir, que convencía con su carisma y temperamento a los creyentes, hombres y mujeres, a que no se retuvieran de cometer fornicación y de comer cosas sacrificadas a los ídolos. Jezabel, con su carisma y temperamento, enseñaba o inducía a los creyentes en la iglesia a que cometieran fornicación y comieran cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Y cómo era que ellos cometían estos pecados? Recuerden, a causa de los gremios laborales que existían en su tiempo y en su cultura. A causa de los gremios laborales que existían en su tiempo y en su cultura. Noten entonces cómo es el ambiente laboral o es la estructura laboral, en este caso, la que estaba empujando a los creyentes de esta iglesia a cometer fornicación y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y si no recuerdan en qué consistía todo esto, les recuerdo lo que nos explica el comentarista William Hendrickson, y cito: estos gremios obreros estaban asociados con la adoración de las deidades tutelares. Cada uno de estos gremios tenía una deidad tutelar. Por tanto, la situación era más o menos así. Si quieres progresar en este mundo, tienes que hacerte miembro de un gremio obrero. Y esto implica adorar a su deidad tutelar. Se esperaba que asistas a las fiestas del gremio y comas los alimentos que sirvan. De estos, una porción se le ofrecía a la deidad tutelar y luego tendrás que recibir en tu mesa los alimentos como un regalo de este dios o este ídolo. Luego, cuando se termine la fiesta y empiece la verdadera diversión, entre comillas, groseramente inmoral, no tendrás que marcharte, a menos que desees hacerte objeto del ridículo y la persecución.
¿Qué tiene que hacer un cristiano en esta situación tan difícil? Si sale del gremio, pierde su posición y reputación en la sociedad. Puede sufrir privaciones, hambre y persecución. En cambio, si permanece en el gremio y asiste a las fiestas inmorales, comiendo las cosas ofrecidas a los ídolos y cometiendo fornicación, niega a su Señor. Termina la cita. ¿Recuerdan entonces en qué consistía esto? Estas deidades tutelares, o lo que en nuestra cultura llamamos el santo patrono, válgame la expresión, el santo patrono de los albañiles, el santo patrono de los herreros, el santo patrono de los barrenderos, de lo que sea, de cada uno de los oficios. En aquel tiempo, recuerden que veíamos que estos gremios estaban legalizados y se encargaban de que nadie pudiera ejercer ese oficio si no estaba agremiado. Si ustedes eran carpinteros, tenían que pertenecer al gremio para poder ustedes ejercer ese oficio. El gremio entonces tenía sus, lo que hoy llaman mítines, ¿no? Tendría sus mítines y sus fiestas, en donde en estas fiestas evidentemente se sacrificaba al ídolo y usted tenía que comer de esa carne sacrificada al ídolo, y después de eso entonces había unas fiestas idolátricas al ídolo, en donde se cometía literalmente fornicación unos con otros. Y si usted se iba de allí, lo iban a correr del gremio y entonces no podía ejercer su oficio, y al no poder ejercer su oficio se queda sin trabajo y se queda sin comer. Se están fijando entonces el entorno, el ambiente en el que estamos ahora. Esta Jezabel de Tiatira se imponía con su personalidad dominante e impositiva, convenciendo a los hermanos de que no era la voluntad de Dios que ellos perdieran sus empleos, su posición social o sus bienes, tan solo por no ceder a las pequeñas, entre comillas, o insignificantes, entre comillas, como diría ella, peticiones que hace su gremio. Y bueno, les recomiendo después escuchar el tema número 10 de esta serie para ver con más detalle estas cosas. Noten, por lo tanto, que en efecto, aún los entornos laborales o industriales para nuestro tiempo son usados por Satanás, hermanos, para apartar al hombre de Dios, para inducirlo al pecado y, como veremos, también para llevarlo o arrastrarlo a la adoración de la bestia. Así que vamos a abordar, hermanos, este tema siguiendo el esquema similar a los anteriores, y vamos a ver primeramente la infección del pecado en los esquemas laborales. En segundo lugar, vamos a ver la bestia en la industria y el sistema laboral, para por último considerar algunos principios bíblicos respecto a algunos cuestionamientos en cuanto al trabajo. Vayamos pues a nuestro primer punto, que es la infección del pecado en los sistemas o esquemas laborales. Espero no incomodarlos, hermanos, con estas introducciones históricas con las que hemos estado iniciando estos últimos temas y que vamos a seguir iniciando los que vienen también. Sin embargo, consideramos que estas introducciones son muy necesarias, hermanos, para la correcta comprensión de este tema y, como hemos estado diciendo, también para reformar nuestro pensamiento aún en estos aspectos
y tener una perspectiva bíblica respecto al trabajo o más bien en este caso a los esquemas laborales. Como decíamos al principio, el trabajo es un don de Dios, una bendición de su bondad para hacernos bien. Y desde el Edén, el hombre ha trabajado para obtener su sustento y el de su familia, como indicó Dios, hasta que volviera a la tierra de donde fue tomado, como nos enseña Génesis 3:19. A lo largo de la historia, el hombre se organizó entonces de innumerables maneras para realizar las labores necesarias para obtener de la tierra su sustento. Primero se organizaban entre familiares, es decir, las familias se organizaban entre ellos para trabajar y obtener de la tierra su sustento. Luego se organizaron entre tribus o por tribus para trabajar juntos y obtener así su sustento. Luego se organizaron en señoríos y así fue cambiando a medida que iban pasando las épocas la organización del trabajo. Pero dando un salto acrobático hasta el periodo conocido como la Edad Media, hermanos, el hombre se empleaba para conseguir su sustento en un sistema que se ha dado a llamar el sistema feudal. En este sistema feudal, el rey concedía tierras y gente a un noble, o en algunos casos también a algún destacado general, y lo colocaba como señor de las tierras. Este venía a ser un señor, de ahí la palabra señor y señorío. Este era a su vez señor de la tierra que le había dado el rey, y todos los que vivían en sus tierras trabajaban las tierras para él a cambio de vivienda, de alimento y de protección. Hay mucho históricamente que explicar en este asunto, hermanos, pero después ustedes pueden indagarlo más. Con la llegada de las ideas liberales y sus subsecuentes revoluciones, ¿se acuerdan que ya lo vimos? Estas revoluciones antimonárquicas, así como la revolución industrial y la nueva clase burguesa, estos reyes y señores fueron desplazados por un nuevo sistema de organización laboral que hoy conocemos como ese esquema industrial. Cuando lo que se conoce como la modernidad alcanzó, hermanos, los esquemas de señoríos, los volteó, los eliminó, de hecho, completamente. Puesto que cuando llega la revolución industrial, esto entonces hace que comiencen a aparecer las máquinas. Con la aparición de las máquinas para eficientar las labores de la agricultura, por ejemplo, entre otras labores como la textil, el calzado y muchas otras cosas, cuando aparecieron las máquinas para eficientar las labores de la agricultura, los campos ya no necesitaron de tantas personas para trabajarlos. De manera que muchas personas que vivían en las tierras de aquel terrateniente, llegando las máquinas, no solo perdieron sus empleos, sino que con sus empleos también perdieron sus viviendas, porque recuerden, su vivienda no era suya, era de su señor. Y entonces esto hizo que se trasladaran a las ciudades que comenzaron a ser llamadas ciudades industriales,
para ofrecer su fuerza de trabajo a las nacientes fábricas. ¿Me siguieron? Todos esos entonces que se quedaron sin trabajo allí en el señorío del Señor, porque el Señor se compró una máquina y se ahorró de los 200, digamos, por lo menos de los 200 trabajadores que tenía, ahora ya solo con 10 puede hacer todo eso. Los otros 190 son desplazados y el terrateniente dice, pues, ¿para qué los quiero ya aquí? Pues váyanse, no me sirven. Estas personas entonces ya sin vivienda y sin trabajo, dicen, pues, ¿y ahora qué hacemos? Alguien les dice, pues allá en Londres, por ejemplo, o en las ciudades industriales, están creando un concepto nuevo que se llama fábrica y están pagándole a la gente por hacer labores allí. Ah, pues vamos. Y la gente se fue a las ciudades para trabajar en las fábricas. Y aquí es donde, como comentábamos la ocasión anterior, se vio lo peor del sistema que hoy se llama el sistema capitalista. Porque, como decíamos, las fábricas comenzaron a emplear a toda la familia, hermano. Empezaron a emplear al esposo, a la esposa, a los hijos y a todos, hermanos, a todos. Que por cierto, eso de que la mujer no tenía derecho a trabajar, sino que hasta ahora y que no sé qué, es una falacia, hermanos, porque desde el comienzo de la Revolución Industrial la mujer trabajaba. Entonces, sucede que estos empresarios comenzaron a contratar a estas familias por horarios, hermanos, de por lo menos 14 horas y por salarios tremendamente injustos. Además, sabemos que se les exigían muchas cosas, ocurrían muchos accidentes, muchas cosas que los empresarios no se querían hacer responsables, no había seguro social, no había tantas cosas que hay hoy en día. De manera que se cometieron demasiados abusos, hermanos, aún infrahumanos, y muchas personas murieron cruelmente en fábricas bajo el dominio de los dueños de las fábricas. Como veíamos la ocasión anterior, es ahí cuando llega Marx a Inglaterra a observar todo eso. Pero no debemos pensar como Marx y Engels y otros más, que el problema fueron las fábricas o la propiedad privada, como Marx le llamaba, sino que el problema, hermanos, estaba y siempre ha estado en el hombre. No es en la fábrica ni en la máquina. El problema estaba y siempre ha estado en el hombre. El hombre sin Dios que, movido por la codicia, puso en el centro de su vida, de sus propósitos y sus metas, el enriquecimiento personal a costa de lo que sea. Esos dueños de fábricas en aquel momento encontraron que con su fábrica podían obtener ganancias de hasta 50 veces más de lo que obtenían antes, y hermanos, se perdieron en la codicia y en la búsqueda de más y más y más riquezas, sin importarles lo que eso le estaba haciendo a los que estaban trabajando sus fábricas. Cuando oían de esas cosas, al principio las ignoraban y después comenzaron a reprimirlas. Luego eso fue lo que dio lugar a los movimientos obreros, etc. Todo comenzó cuando el hombre dirigió entonces sus metas a uno de los ídolos más grandes que el hombre mismo ha creado, y es el ídolo Mamón.
el ídolo de las riquezas. Los que tenían el capital lo invirtieron en maquinarias y contrataron personas que operaran las maquinarias, creando así el sistema laboral que persiste hasta nuestros días. Pronto la producción fabril reemplazó incluso a los talleres familiares, los cuales, al no poder competir con las fábricas, fueron desplazados y desaparecieron como el motor económico de las sociedades para rendirse ante el nuevo amo de la economía, la industria. Pues antes de la industria, hermanos, en las ciudades, ya no en el campo, en las ciudades, como les decía, se organizaban las familias. El zapatero, de hecho de allí viene ese apellido, hermanos. El zapatero trabajaba sus zapatos, le enseñaba a sus hijos y era la familia de los zapateros y por eso toda la familia se llamó así. Y se le dio ese apellido cuando nacieron los apellidos. El herrero tenía su trabajo y en su casa hacía su función con su familia. Y así, diferentes cosas. Con la llegada de las fábricas que hacían los productos que ellos hacían mucho más rápido y en mucho menor costo, pues estos evidentemente desplazaron a las empresas familiares y esos empresarios familiares tuvieron que irse a trabajar a las fábricas también. ¿Me explico? Así que todos se rindieron ante el nuevo amo de la economía, que era la industria. La burguesía, dueña de las fábricas, tomaron el lugar entonces ahora de los señores feudales. ¿Se fijan? Antes de esto, eran los señores feudales los que dominaban a todos y la gente trabajaba para ellos. Ese sistema cayó y la burguesía ocupó su lugar. Los burgueses, los dueños de las fábricas, entonces tomaron el lugar de los señores feudales, y no solo en la teoría, sino también en la práctica se tomaron también atribuciones del señor feudal, sintiéndose ellos dueños, no solo del tiempo, sino de la vida social, de la vida familiar y hasta de la vida política de sus trabajadores. Los dueños de las fábricas comenzaron a sentirse dueños también, repito, no solo del tiempo, sino también de la vida social, de la vida familiar y hasta de la vida política de sus trabajadores, pues los empezaron a coercionar en el aspecto familiar y en el aspecto político a fin de seguirles dando trabajo. Cualquier semejanza con la realidad actual es mera coincidencia, hermanos. La ambición del hombre sin Dios por incrementar sus ganancias le condujeron no solo a contratar trabajadores para sus fábricas por solamente el salario suficiente para comer, sino también los llevó a exprimirlos y a tratarlos de las formas más inhumanas antes pensadas. Esto dio lugar, como les decía, a los primeros movimientos obreros y a la creación posterior de lo que hoy conocemos como los sindicatos, para que protegieran a los trabajadores. Y alguno pensará, qué bueno, aparecieron entonces los sindicatos y por fin hubo justicia y bienestar para el trabajador. Bueno, eso independientemente de lo que hoy se han convertido los sindicatos, ¿eh? Estamos hablando de los sindicatos en su origen. Pues con la implementación de la distribución del trabajo lograda por los primeros líderes sindicales, hermanos, que consiguió que cada trabajador realizara una sola tarea, ciertamente se eficientó
el método de producción. Pero con ello también se vulneró o se hizo vulnerable al trabajador. Estos líderes sindicales dijeron: oye, estás abusando demasiado de mi trabajador o de los trabajadores, porque mira, lo tienes de 1000 usos y tiene que andar allá, acá, para allá y para todos lados, y eso es injusto. Mira, mejor debes ponerlo en una sola actividad. Pon a todos estos en una sola actividad, a estos otros en una sola actividad, a estos otros en esta sola actividad, y una sección alimenta a la siguiente y se convierte en un proceso, lo que hoy conocemos como la producción en serie. ¿Me siguieron? Sin embargo, hermanos, esto, por bueno que parece que hubiese sido para el trabajador, pues le hacía estar un poco más cómodo, esto vulneró al trabajador, ya que restringió su importancia en el proceso productivo. Es decir, que ahora el trabajador ya era una pieza del sistema, era un engrane de la maquinaria y por lo tanto se convirtió en reemplazable. ¿Me siguieron? Así entonces, como muchos hacen una sola tarea, pues nada más traigo otro que haga esa tarea sencilla y pequeña. ¿Me explico? Antes el que era 1000 usos y hacía todo, no lo puedo correr, porque si lo corro, pues ¿quién me va a hacer todo esto? Pero cuando se puso al hombre en una sola cosa, entonces se le hizo un pequeño engrane de la maquinaria. Bueno, esto dio paso, hermanos, a una especie de deshumanización del trabajador en los ojos del codicioso empresario, que solamente le importaba la producción y las ganancias. Y ahí fue donde surgió la frase de que el tiempo es dinero. Ahí es donde el tiempo se hizo dinero. A su vez, esta ambición desenfrenada, hermanos, llevó, como ya el Señor lo había advertido, a toda clase de males. Pues dice 1 Timoteo 6, 9 y 10, si lo pueden hallar rápidamente, dice 1 Timoteo 6, 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Miren, hermanos, cuán clara es la escritura al respecto. Por eso les decía hace un momento, el problema no fueron las máquinas, ni fueron las fábricas, el problema fue el hombre. El problema fue aquí la manera en que el hombre se inclinó ante el ídolo de las riquezas. Miren cuán clara es la escritura, hermanos, de lo que en realidad pasó allí en estas situaciones. Dice el texto que los que quieren enriquecerse, es como si dijera, caen en la trampa. Pues dice el texto, caen en tentación y lazo. Es decir, los que quieren enriquecerse caen en la trampa, caen en el engaño de las riquezas y quedan allí atrapados. Eso es lo que significa la palabra lazo en nuestro texto. Caen en tentación y lazo, es decir, quedan amarrados y atrapados. Es decir, quedan atrapados en la codicia y en el deseo de enriquecerse. Esa es la razón por la que los grandes magnates y empresarios nunca pueden parar. Se hacen de ganancias y quieren más. Ponen su fábrica y quieren más.
tienen más ganancias y más, y dicen, pues voy a poner otra fábrica. Y tienen más y más y más, y dicen, pues voy a poner otras 10. Y reciben las ganancias de esas 10. ¿Y qué dicen ellos? Ya no, ya tengo suficiente para mí, para toda mi familia, para vivir toda nuestra vida sin trabajar. ¿Hacen eso? Y dicen, voy a parar hasta aquí. ¿Hacen eso? No, hermanos, ahí está precisamente el engaño y el quedar atrapados. Y ellos, hermanos, mueren aún persiguiendo las ganancias. Y esto a costa incluso de las vidas de otros, es decir, de sus trabajadores. Porque noten que el texto dice, hunden a los hombres en destrucción y perdición. Qué interesante, ¿se fijaron? Dice que hunden a los hombres en perdición y destrucción. No dice, hunde al que se quiere enriquecer en destrucción y perdición. ¿Se fijan? No dice el texto, y el que se quiere enriquecer termina hundido en perdición y destrucción. No, dice que los hombres son hundidos, o más bien, hunden a los hombres en destrucción y perdición. Es decir, que junto con él se hunden también todos sus semejantes. Miren qué cuadro, hermanos, más claramente descriptivo de los efectos del capitalismo salvaje. De esos magnates y empresarios codiciosos que lo único que quieren es tener más ganancias y ganancias y ganancias, y con ello hunden a todo el resto con ellos. Toda clase de mal, dice el texto, y dolor proviene como resultado del amor al dinero. Eso es lo que nos dice el texto. Toda clase de mal, dice, y de dolor proviene como resultado del amor al dinero. ¿Sí lo leyeron, verdad? De manera entonces que, como les decía, el problema no eran las fábricas, ni eran las máquinas. El problema era el hombre y su codicia. Y todo el mal que se produjo después no fue culpa de las máquinas ni de las fábricas, sino de la codicia del corazón del hombre. Pero, ¿cuál es la alternativa bíblica a todo ese monstruo del capitalismo salvaje? La Escritura nos dice en los versículos anteriores, miren el versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Miren pues entonces, hermanos, ¿cuál es la alternativa bíblica al monstruo de la codicia humana, del amor al dinero? El contentamiento cristiano. Pero no tenemos tiempo, hermanos, para explicar esto y tampoco es nuestro tema, así que pasemos a nuestro siguiente punto, que es la bestia en la industria y el sistema laboral. En medio de toda la crueldad de la codicia humana, el enemigo de nuestras almas no permaneció expectante, hermanos, sino que además de auspiciar toda esta codicia y crueldad, aprovechó
por no decir que auspició los nuevos modelos de empleo y sus respectivas relaciones y consecuencias. En todo ese cruel proceso, hermanos, en el que comenzó la efervescencia de la revolución industrial, el diablo no estuvo ahí viendo a los hombres, mira, ¿qué andarán haciendo? No, hermanos, el diablo estuvo activo, auspiciando todas esas cosas y también auspiciando los modelos de empleo y las respectivas consecuencias en las relaciones de estos modelos. ¿Y cómo lo hizo? En primer lugar, el primer gran y fundamental efecto cognitivo que logró el enemigo de nuestras almas con estos modelos fue sacar la idea de Dios, fue sacar la idea de su control y poder de la mente de los trabajadores en general. Lo primero que logró hacer con la introducción de estos modelos, de estos esquemas laborales, fue sacar de la mente y del corazón la idea de Dios, de su control y de su poder en la mente de los trabajadores. Es decir, la revolución industrial dio origen a una nueva relación empleado-trabajador. Lo que antes era Dios-trabajador se cambió por empleador-trabajador. ¿Me siguen? Antes, el trabajador miraba a Dios como su empleador, como el del que obtenía todas las cosas. Con el establecimiento de los esquemas laborales, el empleado comenzó a ver a su empleador como el dador de sus beneficios. Y esto produjo muchos efectos que impactaron profundamente en la mente y en los afectos del hombre y en su relación laboral. El campesino que antes temía a Dios y miraba al cielo en espera de la misericordia divina en forma de lluvias, en forma de buenos tiempos, dejó de alzar sus ojos a los montes para poner su esperanza en otro semejante a él, el hombre. ¿Me siguieron? Nosotros ahora hemos perdido, hermanos, ese sentido en la sociedad, me refiero. Vayan ustedes algún día al campo, si tienen familiares en el campo, e intenten trabajar con ellos el campo. Bueno, hoy en día hay muchos productos químicos para fertilizar y cuanta cosa, pero antes de la aparición de todos esos fertilizantes que potencian la producción de la tierra, el campesino se tenía que encomendar a Dios para hacer su labor. Tenía que alzar los ojos al cielo para esperar de Dios la lluvia, para esperar de Dios un buen temporal. Y seguramente iba arando e iba orando, iba sembrando e iba pidiendo al Señor que todo esto se diera bien. Él tenía claro que la producción de sus bienes no estaba del todo en sus manos, que él tenía que trabajar, pero que después de ese trabajo no estaba más en sus manos, sino estaba en las manos de Dios, el otorgarle toda la bendición del alimento y el sustento. Pero cuando se implantó el esquema laboral en donde yo tengo que rendirle cuentas a mi patrón
yo ya no aro, ya no siembro, ya no espero el temporal del Señor, entonces los ojos dejaron de estar elevados hacia el cielo para colocarse de manera horizontal y comenzar a ver al hombre como el proveedor y el dador de los bienes. De manera que el sistema laboral industrial de nuestros días, con todas sus ventajas y seguridad salarial que ofrecen, trastornó la percepción mental o cognitiva de la sociedad, arrebatándole el sentido del claro control soberano de Dios sobre su creación en la agricultura y en la ganadería, por ejemplo. Ustedes le preguntaban al agricultor, ¿quién te dio todas esas toneladas de maíz que acabas de cosechar? Y él iba a decir, al menos, gracias a Dios nos fue bien, al menos. Ahora pregúntenle ustedes al trabajador de una empresa en la industria, ¿quién te dio todo ese salario que tienes? ¿Les va a decir que Dios? Oh, mira, te dieron un bono este año. ¿Y por qué? ¿Quién te lo dio? ¿Y qué va a decir él? ¿Mi patrón o mi esfuerzo? Noten cómo en la mente se trastornó, hermanos, esta idea. El hombre dejó de mirar al cielo y comenzó a mirar a sus semejantes y a mirarse a sí mismo. Antropocentrismo se colocó en ese lugar. El hombre dejó de esperar en Dios, porque ahora con la seguridad del salario, cosa que es buena, hermanos, en cierto sentido, es decir, es cómoda. Ustedes van a trabajar y ¿quién de ustedes está comiéndose las uñas y a ver si me pagan el sábado? Esperemos que sí me paguen. ¿Quién de ustedes está haciendo eso? No. Sabe que le van a pagar porque le van a pagar. Ahora sí que, válgame la expresión, se haga pato o se ponga a trabajar, le van a pagar. ¿Sí o no? Pero esa situación, esa seguridad laboral, hermanos, quitó del hombre la dependencia de Dios. Le arrebató la dependencia de Dios. Dejó de mirar hacia el cielo pidiendo, Señor, que me paguen esta vez, que tenga sustento, danos el pan de cada día. ¿Por qué? Porque el hombre cada semana, sin falta, le estaba dando su sueldo y su salario. ¿Qué hizo el hombre? Se acostumbró. ¿Se acuerdan por qué vimos al principio de todo esto el tema de la costumbre? El hombre se acostumbró a recibir sin falta su trabajo. El único requisito era pertenecer a esa empresa, trabajar para esa empresa, someterse a las reglas de esa empresa y me va a llegar sin falta cada semana mi salario, o cada quincena, catorcena o mes, como sea. Esto produjo entonces un impacto en la mente, hermanos. La costumbre, recuerden ustedes, modifica la percepción de las cosas, la percepción del entorno, la percepción de la realidad. Y ahora pregunten a esas personas que cada semana o cada quincena reciben su salario sin falta. Pregunten, ¿estabas esperando en Dios que te dieran ese salario? Y aunque se diga cristiano, no estaba esperando en Dios. Aprendió a poner su confianza en la solidez de la empresa, en la solidez de las leyes que iban a castigar a la empresa si no le daba
su salario. ¿Están siguiendo? Miren en dónde ahora el hombre colocó su corazón. El hombre dejó de esperar y rogar a Dios por su sustento y se rindió ante el ídolo de su propia fuerza y del hombre mismo. Y es por eso que ahora el incrédulo ahora rinde culto a sus redes. Les voy a leer Habacuc 1:16, dice la Escritura. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas. Y noten cómo dice, porque con ellas engordó su porción y engrosó su comida. Qué impresionante, ¿no les parece? Esta es la descripción de la sociedad actual. El profeta nos está planteando la realidad de personas que, como echaban sus redes en el mar, la red pesca los peces, la sacan, entonces dicen, oh, mira, ¿por qué tuve todos estos peces? ¿Porque la providencia y el poder de Dios condujeron a los peces hacia la red o porque la red era muy buena? Y porque yo fui muy bueno al lanzarla. Pues ellos comenzaron a decir, pues gracias a esta red, y dice, la pusieron en un altar y le empezaron a ofrecer sacrificios a la red que les daba todos esos peces. Literalmente. Porque con ellas decía la gente, gracias a ti, red, engordé mi porción y engrosé mi comida. Hoy en día, esa red se llama bla, 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 SADCB. O como le llamen. Miren entonces, hermanos, una vez más, aquí al anticristo o la bestia tomando el lugar de Dios. ¿Se fijan? Miren una vez más cómo está tomando, ¿sí?, metiéndose en el trono de Dios, ¿se acuerdan el texto? Y sentándose en el trono de Dios para recibir adoración. ¿Y saben? La está recibiendo. La está recibiendo. Y se actúa efectivamente como sucedía en tiempos de Nimrod. Les cito nuevamente a Flavio Josefo. El que les incitó a semejante desprecio de Dios fue Nimrod, nieto de Cam, hijo de Noé, un hombre audaz con mucha fuerza en los brazos, quien, ojo, los persuadió de que no adjudicaran a Dios la causa de su felicidad, porque se la debían solo a su propio valor o trabajo. ¿Ven al Nimrod de nuestros tiempos? Que convenció a toda la sociedad a no adjudicarle a Dios todo nuestro sustento. Hoy en día pregunten a la sociedad de dónde viene su sustento. Y ellos dicen de mi esfuerzo, de mi trabajo, de mi empresa, de mi patrón. Oye, pero Dios te da, sí, si se dirá cristiano, dirá, bueno, sí, pues, de Dios, pero ¿me están siguiendo? Miren cómo ya el Señor está fuera de la ecuación en el pensamiento. Y sigue diciendo Flavio Josefo, paulatinamente convirtió el gobierno en una tiranía
viendo que la única forma de quitar a los hombres el temor de Dios era el de atarlos cada vez más a su propia dominación. ¿Cómo quitaba el temor de Dios? Atándolos a su dominación. Termina la cita. Y yo agrego, esto también incluye una dominación laboral. Esto nos lleva de la mano a nuestro segundo efecto o trastorno de la percepción mental o cognitiva en este nuevo esquema laboral, que es la dominación del sistema laboral. Lo segundo, hermanos, el segundo daño, el segundo mal que trajo la implementación de estos esquemas laborales, hermanos, fue la dominación del sistema laboral. Y esto lo introdujo en la mente y lo introdujo en las emociones y se quedó plasmado en la conciencia de la sociedad. ¿Se acuerdan lo que descubrió Nimrod? Viendo que la única forma de quitar a los hombres el temor de Dios era atarlos cada vez más a su propia dominación. Observen aquí la dominación de la bestia a través del sistema laboral que fomentó. Los burgueses, dueños del capital, de la propiedad privada, para sacar mayor provecho de su inversión o capital, encontraron que se debía trabajar sus máquinas las 24 horas, por ejemplo. Otra vez, la codicia, que ya vimos en el primer punto, los llevó a decir, ¿cómo saco más ganancia de mi inversión? Pues mis máquinas pueden trabajar 24 horas, tú, ingeniero, fabricante, sí. Pues las trabajamos 24 horas. Y esto fue lo que dio lugar a la creación de los turnos laborales, hermanos. Esto dio lugar a la creación de los turnos laborales. ¿Y qué fue lo que dio origen entonces a estas cosas? ¿A los turnos laborales? La codicia. Los bajos salarios o salarios mínimos en nuestros días vulneraron al sector obrero, no solo forzándole a vivir al día, sino también poniéndole a merced de sus empleadores, quienes les comenzaron a exigir adaptarse a los turnos o perder su fuente de empleo. Por eso les decía hace rato que la burguesía entonces tomó el lugar del Señor, el Señor de la tierra, de las tierras. Y como solo determinó pagarles el salario mínimo, y ¿qué decíamos que es la definición de salario mínimo? ¿Con cuánto alcanzas para comer? Pues con 10 pesos, te doy 9. ¿Sí me explico? Esa fue la política desde el principio del empleador. Darle lo menos que pudiera darle para él ganar más. Entonces, esto hizo que los que trabajaban, pues solo ganaran para poder comer, para comer al día. ¿Me explico? No podían tener sus ahorros porque lo que ganaban se lo estaban comiendo. No podían tener ahorros, entonces eso vulneró su situación, no solo para que vivieran al día, sino que les puso a merced de sus empleadores, quienes les dijeron, o trabajas por turnos o me busco otro que trabaje como yo quiero. Digan la dominación.
Ahora, pero aquí no estamos haciendo una crítica al sistema por sí o de manera social, sino esto nos lleva, hermanos, a resultados o situaciones espirituales. Así que el nuevo sistema laboral sutilmente dominó a los empleados tomando control de su tiempo. Noten. ¿Qué pasó cuando se introdujo esto? Que el patrón tomó control del tiempo, de la disponibilidad de horario del empleado y con ello de una buena parte de su vida. Aún el mundo ahora reconoce, y cito, el trabajo por turnos implica que el trabajador debe modificar las rutinas de su vida personal, social para ajustarse a la dinámica laboral. Se reconoce que este sistema de turnos limita la interacción familiar y social, lo que genera relaciones interpersonales distantes. Sigo citando. La alimentación y actividades de esparcimiento son limitados y, en algunos casos, sujetos al plan de actividades de las empresas, limitando en este sentido los gustos o necesidades del trabajador. Termina la cita de una empresa dedicada al estudio de estas cosas. De manera, hermanos, que cuando el empleador estableció los turnos, tomó ciertamente, como ahora aún el mundo lo reconoce, tomó control de la vida, de buena parte de la vida del trabajador y lo forzó a que él modificara su vida personal para que su vida personal se adaptara al trabajo. Miren esa dominación. Es por eso que hoy en día el mundo vive de hecho bajo esa dominación, totalmente. Es la empresa la que marca, es la industria la que marca el paso de la vida de la sociedad en ese sentido. Es más, si la industria dijera, de aquí en adelante vamos a trabajar solo las noches, toda la sociedad cambiaría a eso. ¿Sí me explico? Sí, efectivamente habría muchas cosas antes de que eso sucediera, pero mi punto, hermanos, es que noten que de hecho esto quedó tan grabado y tatuado en la mente de la sociedad que hoy en día es la razón por la que muchos les parece una locura. Les parece una locura dar prioridad a la iglesia antes que a su trabajo. ¿Sí o no? Y es literalmente, es una locura para muchos. ¿Por qué? Porque en realidad están dominados. Están literal, psicológica, si quieren usar ese término, mentalmente están dominados bajo el dominio de la bestia que usando las estructuras del modelo del esquema laboral les dominó, pero un dominio del que les dijo, yo soy dueño de tu vida y yo soy dueño de tu tiempo. Tú ajustas tus actividades luego, pero a mí me das lo que yo quiero. Yo quiero tu tiempo durante el día de tal hora a tal hora. Y ya tú ahí te arreglas si tienes que ir a arreglar papeles, si tienes que ir al mandado, si tienes que ir a hacer algún trámite, tú ahí te adaptas. A mí me das mi tiempo y esto es mío. Y nos dominó.
Nos dominó tanto que hoy en día muchos trabajadores temen pedir permisos. Porque el patrón se levanta y dice, ¿qué? ¿Cómo que permisos? ¿Y qué vas a hacer? Es que tengo que ir a hacer un trámite. No, eso hazlo los sábados. Ah, bueno, está bien, patroncito. Lo voy a hacer el sábado. ¿Sí o no? Pero dice la iglesia, hermanos, ¿qué les parece si nos reunimos tal día, el sábado, no sé, para venir a evangelizar? No, ¿qué pasó? Ya nos tienen bien amarrados. No nos dejan tiempo para nada, para nosotros. ¿Sí me explico? ¿Notan cómo la empresa domina? Y miren, hermanos, si les voy a dar un ejemplo real, real. Y tal vez alguno de ustedes o de alguien que no sé si me escuche, lo habrá vivido. Puede estar enfermo y aún así va a ir a trabajar. Puede accidentarse levemente en su trabajo y aún así decir, no, es que, pero ve a atenderte, no, es que si voy me van a rebajar las 2 horas que me salga temprano. Porque eso hace ahora la empresa, las empresas. Es que me van a rebajar esas 2 horas si me salgo. Pero mira que te va a hacer daño esa cortada o esto. Cierta persona le cayó una rebaba en el ojo y la trajo allí por varios días porque tenía temor de pedir permiso para ir a atenderse hasta que en cierto, ya el domingo fue a buscar atención médica y le dijeron, ¿y estabas dispuesto a perder tu ojo por no quedar mal con la empresa? Miren la dominación. ¿Ven la dominación? Es una dominación, hermanos, que se tatuó en la mente. Y es tremenda, es poderosa, hermanos. De verdad que lo es. La empresa entonces tomó, mírenlo, cómo tomó el control de la vida de las personas. Y se puso en el lugar de Señor. Y se enseñoreó. Y dijo, yo aquí mando sobre tu vida. Y si quieres hacer otra cosa, hazla después de que me hayas servido a mí. ¿No es lo que hace eso el Señor? El Señor que es un Señor. ¿Sí me explico? El que señorea. ¿No dijo el Señor Jesucristo mismo eso? Al esclavo. Dice, no, ven primero y atiéndeme a mí y luego vas y haces lo que tú tenías que hacer. ¿Me explico? Al principio, hermanos, voy a otra aplicación de esta dominación. Al principio, cuando se eligió este sistema, los turnos eran largos y pesados, pero había un día de descanso. ¿Cuál era? El primero de la semana. Al principio, había un día de descanso, el primero de la semana, el domingo. Pero miren ahora los logros que la bestia ha alcanzado. Hoy en día nos dominó y nos dijo, pues necesito que trabajes los domingos o te corro. Y el dominado, ¿qué hizo?
y está tan dominado. De hecho, nótenlo, la industria se puso en el lugar de Dios porque ahora el hombre le sirve antes que a Dios mismo. Dios dice en el cuarto mandamiento, tienes que dedicarlo a mí. Y la empresa, el otro señor, dice, tienes que dedicarlo a mí. ¿Qué dice el texto? Ninguno puede servir a dos señores. Y entonces, aún el evangelicalismo o el llamado cristianismo en nuestro tiempo dice, bueno, pues voy a obedecer al señor industria mejor. ¿No es eso dominación? Los industriales, movidos por la bestia y motivados por su codicia, consideraron que se perdía mucha producción parando labores los domingos. Y al mero estilo del faraón, que no solo exigía hacer ladrillos, sino también exigió recolectar la paja, eliminaron el paro de labores los domingos para que no pudiéramos estar libres para ir a adorar a nuestro Dios. Y ahora el dominador, el señor empresa, dijo, no, a mí me trabajas los domingos y el tiempo que te quede, allí tú, si quieres, ahí vas y adoras a tu Dios. ¿Están siguiendo? Qué impresionante, ¿no les parece? ¿Se fijan por qué lo primero fue echar a Dios desde las ideas del liberalismo? Esto solo fue un resultado de la bola de nieve que empezó a rodar desde el tiempo del liberalismo. Para este momento, Dios ya había sido echado fuera de los gobiernos por el liberalismo. Ya había sido Dios echado fuera de la política por el liberalismo. Para este momento, Dios, es decir, cuando se quitó el descanso de los domingos, Dios ya había sido echado de la economía y del comercio por el marxismo, el socialismo y el comunismo. Y ahora, ¿quién quedaba para siquiera decir pío ante los cambios en el esquema laboral? Nadie. Ya nadie dijo nada. ¿Por qué? Porque ya, miren el plan. Primero echó a Dios de la filosofía, de los sistemas de pensamiento, de la política, echó a Dios de los gobiernos, echó a Dios de la economía y luego dijo, vamos a trabajar los domingos. ¿Quién se opone? Nadie. Si para ese sistema no hay Dios, no hay que servirlo y obedecerlo, no hay un cuarto mandamiento para ellos. Y cuando la bestia logró forzar a toda la clase trabajadora, el 99% de la sociedad, a tener que trabajar los domingos, con ello eliminó de sus mentes y de sus corazones la idea de Dios y de su adoración, dejándolos completamente a merced de su propia influencia, es decir, de la influencia de la bestia, y dejándolos a merced de su marca. Porque cuando logró la eliminación del domingo como día de descanso, tuvo un triunfo tremendo. Logró que la gente comenzara a dejar de pensar en Dios, comenzara a dejar de buscar adorarle y de tener el tiempo que Dios mandó para su adoración. Miren cómo
De hecho, la eliminación del domingo como día de descanso fue un paso totalmente abierto del sistema laboral contra Dios. Abiertamente contra Dios. O sea, dándole en el centro de la religión, la adoración a Dios. Impresionante, ¿no les parece? El impacto en la percepción mental de la sociedad fue tal que incluso muchas congregaciones protestantes ni siquiera tienen claro por qué se reúnen los domingos, diciendo que todos los días debemos adorar a Dios porque todos los días son iguales. Miren, hermanos, hasta dónde llegó el impacto. Y hoy en día muchas congregaciones entonces también están pensando en tener cultos oficiales entre semana porque como hay muchos que trabajan los domingos y pues ni modo que no les demos servicio, vamos a hacer un culto de lunes también. ¿Me explico? Hasta el evangelicalismo mismo quedó dominado, hermanos, en ese sentido. Miren cómo la industria se impuso sobre la religión aún. El director de la empresa para la que su servidor trabajaba, yo le escuché decirlo, decía él, ya estamos en tiempos en donde ya nadie debe de andar diciendo que porque su religión no le permite ir o estar o lo que sea. No, ya toda religión se hace a un lado. Tenemos que trabajar. Y en cierta ocasión hice una encuesta en el lugar donde trabajaba y yo me sorprendí, pues preguntaba, ¿qué es más importante, el trabajo o la familia? Sorprendentemente, varias personas me contestaron, el trabajo. De verdad, literalmente. Porque en su filosofía, en su razonamiento, si no tienes trabajo no puedes tener familia. Y cuando estamos hablando del trabajo sabemos que estamos hablando de la empresa, ¿verdad? De estar ahí trabajando para la empresa. Bien. El tercer trastorno, hermanos, en la percepción mental o cognitiva de la sociedad fue un endiosamiento del patrón por parte del empleado. Un endiosamiento del patrón por parte del empleado. El empleado, por temor a perder su trabajo, desarrolló un temor pecaminoso hacia el patrón capataz que se eleva por encima del temor a Dios. En otras palabras, hoy en día el empleado le teme más a su patrón que a Dios. El empleado desplazó a Dios del primer lugar, del dominio y del control y del poder, y puso en su lugar a su patrón. Y le teme más a su patrón que a Dios. Piensen. Se cumple claramente la escritura cuando nos dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en el Señor será exaltado. El temor del hombre pondrá lazo. Es decir, otra vez, ¿qué era lazo? Lo atrapan.
lo ata, lo domina y lo tiene ahí amarrado y atrapado. El empleado queda atado por un lazo invisible que se colocó en su mente, en su razón, en sus emociones y en su voluntad, que lo lleva a obedecer al patrón antes que a Dios, que lo lleva a dar prioridad a la empresa para la que trabaja antes que a Dios, antes que a su obra. Y hermanos, esta es una realidad que impera aún en muchos que se llaman cristianos, séanlo o no. Se teme más al patrón, se ha idolatrado al patrón. Pero a mí ni me cae bien. No, la idolatría no necesariamente significa que le caiga bien. Si le estás sirviendo, es un ídolo. Que si el patrón dice, aquí te quiero el domingo, ahí está, aunque no tenga nada que hacer, aunque no sea indispensable, aunque no sea razonable, le teme más al patrón que a Dios. El patrón le dice, mira, ve y esconde ese material y luego nos lo llevamos. ¿Y qué hace? Es que si le llevo la compra se va a enojar. ¿Me va a correr? Como a alguien le dijeron, pues si no vas a estar dispuesto aquí a echarnos la mano en las cosas que nosotros pues hacemos para ayudarnos a nosotros mismos, pues mejor búscale por otro lado. El jefe se ha vuelto el dios o ídolo al que muchos empleados sirven hoy en día, hermanos. Y podríamos abundar en ejemplos, pero el tiempo ya está excedido. Esto me lleva de la mano a mi cuarto y último trastorno. No es que no haya más, hermanos, sino que pues ya no tenemos el tiempo. El cuarto y último trastorno en la percepción mental, la conciencia de la sociedad, es un síndrome de cautividad al empleo y al empleador. El empleado, a causa del salario que solo le alcanza para vivir al día, la falta de empleos en el sector empresarial que la misma codicia provocó y un estado de comodidad, piensa que el empleo que tiene lo es todo en la vida. El empleador llega a pensar que el empleo que tiene lo es todo en la vida y que si lo pierde, lo perderá todo. Y hermanos, ese es un síndrome muy común. Ustedes que trabajan para empresas lo habrán observado. ¿Cuántas personas no están de acuerdo con esto, con lo otro, pero no dicen nada porque los van a correr? Y pero es que si me corren, no, ¿y qué voy a hacer? Tengo una familia que mantener. Miren cómo se modificó su percepción o cómo su percepción modificó su conducta. Quedó cautivo en una burbuja de la que no quiere salir. Y de hecho comienza a razonar como las hijas de Lot. ¿Cómo razonaron las hijas de Lot? Ya no hay nada, ningún hombre sobre toda la tierra. Así razonaron.
Y así razona el empleado. No hay ninguna empresa sobre toda la tierra que me volverá a emplear si yo pierdo este trabajo. Mejor me aguanto. No me es injusto, lo que sea, no me deja obedecer a Dios, pero pues es que es el empleo que tengo. Si me salgo, ¿dónde voy a trabajar? ¿Se fijan? Piensa que el mundo allá afuera es caótico y desolador. De hecho, no sabe que hay un mundo allá afuera de la empresa para la que trabaja. Nótenlo. Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado una cosa así o han visto una cosa así. Personas que piensan y dicen, no, es que, no, si me corren de aquí, ¿qué voy a hacer? Y se les cierra el mundo. Y dicen, no, mejor me aguanto porque no hay nada afuera. Piensan que fuera de su empresa todo es un desierto desolado y un caos y no hay nada. Se van a morir en cuanto den un paso fuera de la empresa. Miren lo que ocasiona, hermanos. Miren cómo trastorna la mente de las personas. Se le cierra el mundo y piensa que no hay más. Pero todo esto, hermanos, es porque el esquema, la organización laboral se tatuó en nuestra mente. El sistema que crearon se tatuó en nuestra mente y pensamos que no existe forma de prosperar que no sea en mi industria o en otra parecida. Pero como los empleos también escasean por causa de la codicia del hombre, por causa del sistema, etcétera, nos sentimos de esa forma. Yo recuerdo en aquella empresa para la que trabajaba que después de volver de vacaciones les decía a los compañeros, hay un mundo allá afuera. Hay un mundo allá afuera. Tan solo mirar el sol de mañana era impresionante. ¿No les ha pasado eso? Bueno, yo estoy hablando después de 20 años o más de estar encerrados en un escritorio. Y mientras la bestia nos grita, tendrás que incorporarte al sistema laboral que yo creé y que opera bajo mis estándares para que puedas vivir. ¿Sí o no? Eso es lo que nos grita. Nos dice, si quieres vivir y si quieres prosperar, le tienes que entrar a mi sistema. Y en el siguiente tema vamos a ver un poquito más sobre eso. Pero mientras la bestia grita eso, la Escritura nos dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada con contentamiento. Qué impresionante, hermanos. Qué contraste. Mientras la bestia nos grita, tendrás que entregarme todo tu día y tu disponibilidad de horario a fin de que puedas obtener buenas ganancias y tener una mejor calidad de vida, porque eso nos dice, ¿sí o no? Si quieres tener una mejor calidad de vida, si quieres esto, le tienes que entrar a este sistema. Mientras la bestia nos dice eso, la Escritura nos dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo,
Estemos contentos con esto, dice el Señor. ¡Qué contraste! ¿No les parece? ¡Qué contraste! Y es así como pasamos a nuestro tercer y mucho más breve punto. Algunos principios y cuestiones bíblicas respecto al trabajo. Solo quiero mencionar, hermanos, tres. Primero, ¿significa todo esto que debemos abandonar nuestros trabajos porque son opresores, dominadores y están controlados por la bestia? No necesariamente, hermanos. No necesariamente. La mayoría de ustedes, si no es que todos, han procurado empleos cuyos horarios les permiten servir al Señor en su día y les permiten también tener sus devocionales familiares. Así que mientras pueden emerger, elevarse por encima de la dominación de las empresas y tener ese tiempo en el día del Señor y también en las tardes para adorar al Señor con su familia, hermanos, no vemos necesario, indispensable que salgan de sus empresas. No es esto lo que la Escritura nos enseña. Habremos de seguir sorteando la influencia de la bestia en nuestros lugares de trabajo, sí, hasta que sea moralmente aceptable o hasta que nos despidan por las políticas de la bestia. Y sí, llegará un día, hermanos, en el que sí, ya no podremos trabajar en esas empresas, porque, como vamos a ver más adelante, se van a convertir, hermanos, en centros de promoción de las ideologías de la bestia. Segundo cuestionamiento, ¿significa que debemos entonces sublevarnos ante la clase opresora por los salarios tan injustos que recibimos? Desde luego que no, hermanos. Ya vimos que la sublevación revolucionaria es un mal, producto del liberalismo, ¿se acuerdan? Si podemos conseguir algún beneficio por la vía de la razón en paz y cordialidad, alabaremos al Señor por ello. Y si no, también alabaremos al Señor por ello. Porque dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. El Señor me dio, el Señor me quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Así que si se consiguen mejoras por la vía de la razón, en paz, en cordialidad, alabado sea el Señor. Pero si no se consiguen por esa vía, alabado sea también. No vamos a usar otras vías. Tercero, ¿qué deben hacer los empresarios cristianos que, sin haberlo considerado, han seguido el esquema laboral injusto? Ya lo dijo Juan el Bautista. Leo Lucas 3, 12 al 14. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Así que, hermanos, en estas palabras hay varios buenos principios a seguir, varias buenas prácticas en el ejercicio de las
empresas. Asimismo, la Escritura, hermanos, también nos establece acerca de la remuneración, por ejemplo, del esclavo. Ese esclavo que concluyó su esclavitud en el año del jubileo, la Escritura también nos enseña que este esclavo debía ser ayudado, favorecido con bienes por todo el tiempo que estuvo trabajando. Pero miren, aún nuestro sistema laboral en nuestros días lo hace a través de lo que llamamos la liquidación, ¿verdad? Aunque bueno, se condiciona a que sea el empleador el que lo despide. Adicionalmente, la Escritura nos dice que se debía descansar la tierra 1 año de cada 7. ¿Se acuerdan? El Señor dice que la tierra debía descansarse 1 año de cada 7. Y yo les pregunto, como el apóstol Pablo preguntaba, ¿se preocupa Dios por los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? ¿Estaba el Señor preocupado por la tierra? Ay, pobrecita tierra, cuídenmela, no me la vayan a... ¿Estaba Dios preocupado por la tierra o lo dice por nosotros? Esto no significa que debe haber una aplicación literal de esto, hermanos, sino que se debe recoger el principio que está detrás. Y tiempo me hace falta, hermanos, para hablar del desprecio a la experiencia de los viejos en el sistema laboral en el que vivimos y ese privilegiar solo la fuerza de los jóvenes, a quienes se exprimirá también hasta que ya no les sirvan al sistema y luego se desecharán para seguir su camino de codicia. Así como de el anhelo del día en que no tendré nada que hacer, como el concepto mundano de la jubilación, que se anhela el día en que podré estar tirado todo el día, acostado sin hacer absolutamente nada. Eso, hermanos, también es un concepto que nos trajo todo este sistema y que no es, hermanos, no es consecuente o congruente con las enseñanzas de la Escritura. Pero esperamos, hermanos, basten estos principios para que busquemos e indaguemos más en la Escritura sobre estos temas. Pero por último quiero recordarles las palabras de nuestro amado Salvador que dijo: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Oremos al Señor.